Eh, bueno, sí, sobre ese primer aspecto o temática importante que me plantea sobre cómo aprovechar la situación de crisis actual en términos de integración latinoamericana como posible horizonte para solucionar estos temas, ¿no? Creo que usted se refería al principio de mi experiencia en el tema de integración. Es cierto, hace años que yo trabajo sobre eso y he pasado por distintos momentos de, de reflexión, por supuesto, pero también de estado de ánimo. Para Hubo momentos de empuje, de entusiasmo, donde uno veía un horizonte más claro y otros de más crisis, más bloqueo de los procesos integrativos. Y entonces creo que tenemos que tener presente que el tema de la integración latinoamericana, que es una constante desde los orígenes prácticamente de la región, no es por pura maldad de los dirigentes, ni de los gobiernos, ni de las oligarquías, que ha avanzado poco. También se ha bloqueado muchas veces por los egoísmos, los intereses demasiado particularistas de una región u otra. Pero también la dificultad de avanzar son objetivas. Hay dificultades objetivas. ¿Qué quiero decir con dificultades objetivas? Que las naciones y los países, cualquiera sea la orientación de su gobierno, tienen que gestionar intereses locales siempre, intereses materiales, intereses culturales, geopolíticos, y entonces muchas veces se hace difícil integrar procesos, se hace difícil objetivamente, más allá de las definiciones que a veces los propios gobiernos toman. Y eso pasó en varios momentos de América Latina. Tenemos momentos de que hubo auge, por ejemplo, el Pacto Andino en su momento, que tuvo un gran desarrollo, la integración centroamericana, que fue un modelo en su momento de calidad institucional, y después terminaron no cuajando, terminaron frustrándose, bloqueándose. Pero más adelante hubo otro gran empuje, que fue cuando comienza el Mercosur y se amplía el Mercosur. Luego, cuando se crea la CELAC, la UNASUR, que fue un momento de casi un estado de gracia, porque la UNASUR se logra constituir con la anuencia de gobiernos de muy diversa orientación. De muy diversos, ese momento que coinciden gobiernos progresistas, pero también lo acompañaron la UNASUR, Colombia, en ese momento que era un gobierno de derecha, digamos, Perú, Chile, es decir, hubo un consenso muy amplio de que había que crear un espacio de intereses latinoamericanos que no eran necesariamente contradictorios con Estados Unidos, pero sí eran diferentes, sí suponía autonomía y sí suponía una organización donde no estaba Estados Unidos, a diferencia de la OEA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese fue un momento muy importante. Creó instituciones, creó programas, creó proyectos, y luego la CELAC, que fue un paso de integración para el conjunto de América Latina y el Caribe, donde ahí se integraron todos, incluyendo Cuba, que era la primera vez que se integraba a Cuba también. Bueno, la UNASUR prácticamente fue desarmada. Cuando hubo el cambio de gobiernos progresistas, la fueron desmantelando rápidamente los gobiernos conservadores. La CELAC se ha mantenido, pero más latente, más flotando, con menos vigor, pero se ha mantenido. Ahora nos enfrentamos a una nueva etapa, donde hay de nuevo algunos gobiernos progresistas que comienzan a funcionar. Entonces ahí nos encontramos con la dificultad de que son gobiernos progresistas todos, pero no son iguales, no son simétricos, no son equilibrios locales iguales. Tenemos el gobierno peruano, por ejemplo, donde se elige a un presidente con muy pocos votos en la primera vuelta, ¿no? Muy pocos votos, un sistema político muy fragmentado, enormemente fragmentado, y un candidato que pasa a la segunda vuelta y gana por poquitos votos, pero gana legítimamente, todo el mundo lo reconoció, pero que no tiene él
una fuerza interior, local, nacional, grande. Está acosado por las fuerzas de derecha, de extrema derecha, de derecha, y también por los sectores, otros sectores progresistas que son menos afines al partido que lo eligió. Entonces ahí tenemos un gobierno que es frágil, muy frágil actualmente, pero está gobernando, pero con dificultades, cambia de gabinete cada semana, cada 15 días, es muy frágil. Tenemos el gobierno de Bolivia, que es un nuevo gobierno del MAS, luego del interregno tremendo del golpe de Estado, y que, bueno, también gana legítimamente, pero que supone un cambio de equilibrio dentro del MAS y dentro de Bolivia. Es un gobierno del MAS, pero ya no es Evo Morales y su equipo el que tiene la conducción directa del Estado, ¿verdad? Arce es un hombre que era más tecnocrático, fue ministro de Economía, de Hacienda, es un tecnócrata político, sí, pero con otra visión, ¿eh? Y donde hay tensiones fuertes entre los sectores del MAS partido que dirige Evo Morales y los sectores del MAS gobierno, ejecutivo, presidencia, y el propio Parlamento. Incluso hubo algunas ciudades importantes donde los candidatos que apoyaba Evo Morales perdieron en las elecciones para municipios y alcaldías, etc. Entonces hay una situación tensa, compleja, ni que hablar Santa Cruz y los sectores que la derecha tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces es otro país progresista, pero que también se mueve con cautela. Y así tenemos Argentina, donde gana de nuevo digamos, el partido peronista, pero como sabemos está enfrentando una gran tensión interna. Bueno, por supuesto, una tensión muy fuerte con Macri y con los sectores más conservadores y más de derecha que perdieron la elección, donde hay enfrentamientos muy fuertes. Pero eso está dentro de las reglas de juego, más o menos. Hay también enfrentamientos muy fuertes dentro del peronismo, tanto que el líder de la Cámara, que es el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, renunció al liderazgo de la Cámara por desacuerdo, ni más ni menos que el acuerdo que el gobierno hace ahora en este momento con el Fondo Monetario para encauzar el pago de la deuda. Entonces hay unas tensiones muy grandes que él lo tiene, en cierto modo, con un bloqueo importante al gobierno. Le da un margen de maniobra limitado, relativamente limitado. Pero bueno, mantiene su gobierno, mantiene su poder, digamos, y su control del país. Pero tenemos otro país que está por quizás cambiar de nuevo hacia el progresismo, que es Brasil, donde todavía falta casi un año, en fin, 9 meses para las elecciones. Las encuestas muestran muy fuerte el predominio de Lula, pero eso tiene, digamos, 40-45 contra 20-30 de Bolsonaro. Mirado así en frío parece que es muy fácil para Lula, pero no es tan simple. Primero que Bolsonaro es un gobierno que tiene una enorme presencia militar en el Estado. Hay cientos y miles de militares ocupando cargos del gobierno civil, que han sido transferidos desde las Fuerzas Armadas, algunos en actividad, otros en retiro, pero que tienen cargos de mucha importancia. Primero eso. Segundo, Bolsonaro tiene una política muy conservadora, muy de derecha, muy agresiva, no solo con el manejo de la pandemia, sino con el manejo de la oposición, el acoso a los sectores progresistas, el acoso a la Suprema Corte de Justicia, el acoso al Tribunal Superior Electoral, la amenaza de que las elecciones van a ser falsificadas, con un esquema muy parecido al de Trump en Estados Unidos. Entonces, es una situación muy tensa, nos cuesta saber todavía qué va a pasar realmente. Se supone que Lula debería poder ganar, pero bueno, se teme incluso por su vida, se puede haber atentado. Es una situación muy tensa, pero efectivamente, y a eso voy a esta reflexión, si Lula llegase a ganar, que además lo haría por todo lo que se está viendo, con una alianza importante hacia el centro del espectro político, porque él está buscando que la vicepresidencia sea asumida por alguien que es un
dirigente importante del PSDB, que era el partido de Cardoso, que es un centro-derecha, centro-izquierda, unos sectores más de centro-derecha, más de izquierda, pero él era un hombre conservador, demócrata, pero conservador. Entonces Lula quiere que él sea su vicepresidente, con lo cual le reforzaría las chances de ganar, probablemente, pero también lo ancla más a políticas más de centro, claramente, ¿no? Claramente. Pero a pesar de eso, sería un gran cambio para Brasil, una vuelta a una política de desarrollismo, y sobre todo lo que fue el eje de Lula y de su ministro de Relaciones Exteriores, Amorim, que durante 2 gobiernos sucesivos dirigió una política exterior muy creativa de Brasil, donde Brasil se integró a los BRIC, al grupo, ¿no?, de China, Rusia, África del Sur, India, que es crear un bloque de cierta autonomía con Estados Unidos, ¿verdad?, en lo geopolítico y en lo financiero, pues se creó un banco de los BRIC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son gobiernos de muy dispar ideología y enfoque, pero que coinciden, así como cuando se creó la UNASUR, coincidían en derecha e izquierda en que había un espacio de autonomía necesaria frente a Estados Unidos. Bien, entonces Lula seguramente retomaría eso y retomaría con mucho brío la recreación de la UNASUR, que fue una obra básicamente de Brasil en su momento, impulsada por Brasil. Todos acompañaron, pero Brasil, el alma mater, el que puso más dinero, más esfuerzos diplomáticos, sus diplomáticos en todos los países actuaron mucho, lo mismo la CELAC. Entonces, Brasil es un ancla para América del Sur y para toda América Latina. Es un ancla. Así como México lo es para Centroamérica y el Caribe, y la parte mexicana de Norteamérica, Brasil lo es para el sur. Entonces, el gobierno de Lula, a diferencia del de López Obrador, que es un progresismo muy particular, muy errático, mirado desde mi punto de vista, desde lejos, ¿no? Me parece que es un gobierno que tiene sus ambigüedades muy altas en varias de sus políticas, pero en fin, sin entrar ahora, no estamos hablando de eso. Sí, en cuanto al tema de la integración latinoamericana, creo que Brasil le daría un gran impulso y recentraría América del Sur hacia el centro izquierda, sin duda. Entonces yo diría que en ese, como decía al principio, vaivén hasta de humores que yo he pasado en los años de estudio del tema, quizás se nos aproxime una época de más optimismo donde se pueda ver de nuevo una cierta convergencia de gobiernos progresistas, que, bueno, tiendan a articular nuevamente ese camino necesario de integración latinoamericana. Doctor, ¿y qué tanto peso tiene Estados Unidos pues para que esto no ocurra? Porque finalmente a Estados Unidos no le conviene una América Latina unida, ¿no? Una América Latina integrada que sea un contrapeso real al poder que tiene Estados Unidos en todo el continente. Bueno, sí, Estados Unidos tiene mucho peso y se va a oponer, pero no nos olvidemos, se va a oponer activamente, pero no nos olvidemos que también se opuso activamente a la creación del Mercosur, se opuso día y noche, palmo a palmo, se fue oponiendo, pero no pudo doblegar la voluntad de los países, en este caso Argentina y Brasil primero, después Uruguay y Paraguay, y después Bolivia se puso como adherente, se fueron agregando como adherentes, ¿no? El Mercosur no lo pudo frenar. Estados Unidos también quería el ALCA y los países del sur al final resolvieron eliminar el ALCA y tampoco pudo. Quiero decir que Estados Unidos siempre ha operado en contra. Los Estados Unidos operó muy rápido para tratar de bloquear y desarmar el UNASUR, pero en su momento no la pudo frenar. Y no pudo frenar siquiera este acuerdo, como digo, de gobiernos que eran de distinta orientación, que querían un organismo latinoamericano. Bueno, la CELAC, idem. Entonces, Estados Unidos sí, es muy potente, tiene mucho poder en América Latina, está comprando Brasil a diestra y siniestra, están vendiendo grandes empresas, fracciones de Petrobras, de eléctricas, mineras, bueno, es un
una compra de bienes baratos, digamos, con la política de precios que hace Bolsonaro, perdón. Pero bueno, eso ya estaba antes, la oposición decidida, en un contexto donde no había condiciones para una intervención militar, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la pregunta es, en el nuevo periodo, ¿Estados Unidos estaría en condiciones de hacer presiones militares para impedir la recreación de la UNASUR, fortalecimiento de CELAC y eventualmente redinamizar el Mercosur? Bueno, esa es una pregunta importante. Importante digo porque la UNASUR había creado una unidad de trabajo de los ejércitos. La UNASUR había definido un Estado Mayor militar sudamericano. La UNASUR había creado esbozos de empresas de producción militar latinoamericana con el eje en Brasil y Argentina, de producción de bienes militares, ¿no? de armas y municiones, etc. Todo eso también a los Estados Unidos no le gustaba, pero iba avanzando, eso retrocedió, puede volver a crecer, digamos. Entonces, va a ser un proceso de enfrentamiento, digamos. ¿Cuán duro? En lo político y diplomático, fuerte. En lo político-militar ya es más complejo, porque Estados Unidos tampoco está en condiciones, aparentemente, en este momento, de multiplicar demasiado sus frentes, porque Estados Unidos está en una situación internacional donde tiene un frente muy complejo en el Pacífico, hacia el Pacífico, otro frente muy complejo en Europa del Este, digamos, ¿no? Muy complejo, con desplazamiento de tropas, hay nuevos acuerdos militares con Australia, Inglaterra, para submarinos atómicos. Está queriendo, por un lado, contornar, rodear a la China, y por otro, hacer lo mismo con Rusia. Bueno, eso son muchas tareas al mismo tiempo, digo. Entonces, por supuesto que la América Latina no hace un contrapeso, pero no lo hace militarmente, pero sí lo hace políticamente y económicamente, porque hay muchos intereses. Los Estados Unidos también debe cuidar sus intereses económicos en América Latina, ¿sí? Para no llegar a rupturas con gobiernos y negociar, etc. Entonces, bueno, si hay un renacer de los movimientos pro integración, que yo creo que es un horizonte que podemos tener en perspectiva en los próximos 2 años, no quiere decir que el enfrentamiento de Estados Unidos lo haga fracasar. Quiere decir, sí, que como siempre lo va a dificultar. Pero yo siempre razono diciéndole a los alumnos y a los colegas en conferencias, cuando se dice, bueno, el manejo de los medios de comunicación, la presión internacional, el Internet, los Twitter, los Facebook, las infiltraciones por informática, todo eso afecta mucho a los países. Pero con todo y eso, muchos países durante muchos años han ganado las fuerzas progresistas las elecciones, han ganado las elecciones varias veces. Luego perdieron, ahora están ganando de nuevo. Quiere decir que siempre hay una capacidad de acción local que hay que usarla. El resultado final, bueno, no se sabe, pero no correspondería decir, bueno, pero Estados Unidos tiene un gran poder, no se puede hacer nada. No es así. Siempre se puede hacer algo. Hay momentos que más, momentos que menos, con gran dificultad, ¿no? Doctor, ahora que menciona esto último de cómo los medios de comunicación pues tienen un peso importante y también las redes sociales, y esto nos recuerda un poco lo que pasó con Cambridge Analytica, me gustaría hacerle otra pregunta que tiene que ver con esta idea de que también Estados Unidos, o sea, no solamente es el poder militar, sino incluso estas otras redes que tiene, como la USAID, como la NET, que financian organizaciones no gubernamentales en los países para incidir en la política, ¿no? En el caso mexicano también financia a periodistas, a grupos mediáticos, y esto también deriva en campañas de desprestigio que buscan, pues, de alguna manera estigmatizar a los gobiernos progresistas, pero también irlos eliminando, ¿no? Esto que se conoce como el golpe suave o el golpe de Estado blando.
Sí, 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 sí. Sí, sí, veo que, veo que tiene todas las preguntas prontas. Las preguntas que duelen. No, pero está muy bien, sí, exactamente. Esas preguntas son las pertinentes, claro. Quizás en este tema valga lo que dije un poco como razonamiento en el tema anterior. Es cierto, tiene una enorme capacidad, pero Estados Unidos tiene la AID, por ejemplo, ¿no? La Agencia Interamericana de Desarrollo, desde los años 55, 60, desde la Conferencia de Punta del Este, desde la Alianza para el Progreso y todas las misiones, toda la época en que las misiones religiosas mandaban a los muchachos de las congregaciones a trabajar en las juventudes, y bueno, y todas las agencias propiamente de inteligencia, de espionaje, etcétera, todas las políticas de financiamiento, que en su época la propia CIA intervenía directamente. Luego eso se buscaron formas más suaves de injerencia de los departamentos de Estado y otras agencias, no directamente de la CIA, para hacerlos menos quemables, menos atacables, menos denunciables, pero siguen operando en forma similar, ya no con temas de militar policial, pero sí en los temas políticos duros, de debilitar candidatos, favorecer candidatos, atacar candidatos, financiar candidatos. Pero eso siempre existió, eso es lo que quiero decir. Existió cuando ganó Lula, cuando ganó Evo Morales, cuando ganó el Frente Amplio en Uruguay, cuando ganó la primera vez el kirchnerismo, cuando ganó la segunda vez, cuando todos los gobiernos progresistas que han ganado siempre contra eso, siempre enfrentándolo. Es así. Hay momentos de mayor auge, pero en general hay una gran estabilidad en las políticas del Estado norteamericano de intervención extranjera blanda, sobre todo en América Latina, pero también en Europa y en Asia y en África, pero también en América Latina. Tiene una larga tradición. De manera que ahí habrá países, como ha habido ya, que expulsan una de esas agencias, otros que le ponen límites, otros que denuncian su accionar, que denuncian su accionar y por lo tanto lo limitan, porque lo hacen más público, ¿no? Hay campañas de denuncia, seminarios, hay debates públicos. Eso depende de la actitud de cada uno de estos gobiernos progresistas, que como decía, no todos son iguales, ¿no? No todos son iguales. Bueno, hoy me olvidé de hablar también de la presencia de Venezuela en su momento, ¿no? Que también se asoció al Mercosur. Entonces, estos cambios que pueden suceder de la integración latinoamericana, hay que ver qué efecto va a tener sobre Venezuela, porque Venezuela sabemos que está en una situación difícil, compleja, por varias razones. En primer lugar, bueno, por el propio bloqueo de Estados Unidos en muchos aspectos financieros, ¿no? Y políticos, pero también en los problemas internos tremendos que tiene, de legitimación de su gobierno, de crisis económica muy alta, de migración masiva en gran escala, ¿no? En gran escala en Venezuela, una migración muy fuerte, que va debilitando un poco la estructura social. La de migración de intelectuales, de profesores, los salarios son miserables en estos momentos en Venezuela, ¿no? Son muy bajos, muy bajos, muy bajos, muy bajos. Entonces, hay toda una situación, de cierto modo, de sobrevida eh, dificultosa, pero en su momento, donde hubo ya dificultades, y en Estados Unidos, con Chávez, cuando vivía, amenazó algunas veces intervenir en Venezuela. Es importante recordar que Lula y Brasil tuvieron un papel estabilizador muy alto, muy fuerte, porque Brasil hizo acuerdos de gestión colectiva, común, de puertos, puertos, empresa pública, ¿cómo se llama? Plantas de refinamiento de petróleo. Se hizo inversiones importantes y a su vez le daba protección a Venezuela
de facto, no militarmente, pero sí diciéndole a Estados Unidos que no interviniera en Venezuela, que no interviniera en Venezuela. No es lo mismo tener un gobierno como el de Colombia que intervenía de facto por el costado de la frontera, a uno que era neutro realmente y lo protegía. Aunque no estuviera de acuerdo con la política venezolana, pero era un estabilizador. Eso lo hizo incluso el propio Fernando Rodríguez Cardoso antes que Lula. Cuando sube Chávez y viene la huelga de PDVSA, que le baja, le cierra la producción de petróleo a Chávez, Fernando Rodríguez Cardoso le manda un barco cargado de gasolina a Chávez para que salga del paso. O sea que los intereses estabilizadores de Brasil, de que no haya guerra en su alrededor, es muy importante. Y es un gran freno frente a Estados Unidos. Lo mismo en Bolivia, cuando Evo Morales nacionaliza una parte del gas, sobre todo aumenta mucho la parte de impuestos que toma el Estado sobre el producto, hubo muchos movimientos para que interviniera dando un golpe a Brasil en Bolivia. Y el gobierno progresista de Lula se opuso terminantemente a eso. Entonces, ese tipo de gobiernos desarrollistas, progresistas, como que fue de Lula, que no era un gobierno socialista, ni mucho menos, pero era un gobierno progresista, estabilizador, desarrollista, con esa escala que tiene Brasil, juega un rol de portaaviones estabilizador de la región. De portaaviones estabilizador de la región. Porque todos los demás países dependen un poco de Brasil, en el comercio, en las obras públicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Estados Unidos va a seguir, sí, operando claramente, y con los nuevos métodos también, ¿no? De informáticos, por internet. Pero si lo hace Rusia en Estados Unidos, es obvio que lo va a hacer Estados Unidos en América Latina. Y si lo hace Ucrania no sé dónde, y bueno, y China, ni que hablar todo el día, mutuamente se están interviniendo, Israel por todos lados. Hoy día ya es un mundo, una tierra de nadie, eso hoy día es una tierra de nadie. Entonces ahí más bien lo que uno puede aspirar, digamos, a que si se estabilizan estos nuevos gobiernos más progresistas, como verá, yo uso la expresión progresista con modestia, con discreción. Ni siquiera hablo de izquierda, ¿no? Hablo de gobiernos progresistas que son progresistas. Pero bueno, cada uno tiene sus bemoles. Bueno, me olvidé lo que estaba diciendo. No, doctor, entonces creo que sí hay esperanza, ¿no? O sea, para la región Exacto. hay esperanza. Eso iba a decir, que si se estabiliza una nueva etapa de gobiernos progresistas, creo que hay esperanzas de poder articular nuevamente, porque objetivamente América Latina tiene condiciones de una cierta autonomía, que será siempre relativa, porque solo militarmente, bueno, es casi inabarcable la distancia con Estados Unidos, obvio, ¿no? Casi inabarcable. Pero la geopolítica no es solo armas, no es solo armas, es política también. Es política y es capacidad de crecimiento económico local y es movimientos partidarios con energía, con liderazgos, con visión estratégica. Parece que no, tal vez hay una tradición en la izquierda de analizar la importancia de los partidos políticos, lógicamente, como organizadores de los procesos. Eso parece ser fundamental, porque los procesos de revuelta sin partido difícilmente prosperan. Hay un momento que despegan de nuevo. Precisan, el caso de Uruguay es muy interesante porque es un partido que se fue estabilizando, consolidando, logró 3 gobiernos y ahora, bueno, aspira de nuevo a volver el año que viene. Hay una solidez del proceso que crea cuadros intermediarios, dirigentes intelectuales, dirigentes sindicales, que genera colchones protectores del proceso y capacidad de enfrentar disputas internacionales, no con armas, pero sí con articulaciones, bueno, además usando los organismos internacionales, la OEA, la propia OEA, la ONU, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de la Mujer de la ONU, es decir, hay muchos espacios
donde los bloques articulados de países tienen poder sumando sus votos. Tienen poder sumando sus votos. Entonces América Latina potencialmente es un gran poder, no es un podercito. Bueno, entonces yo creo que sí, que hay esperanza, a pesar de que, como lo dice los propios temas del Congreso de Claxo, de la conferencia de Claxo, y el clima general hoy de analizar la crisis de América Latina, sus debilidades, el aumento de la pobreza, ¿no? de los niños, de las mujeres, bueno, de la violencia. Sin embargo, hay esa potencialidad del continente que no se fuma de un día para el otro y que depende en buena medida, me parece, de la calidad de los liderazgos, de la calidad de los liderazgos, creo yo. Doctor, y ya que hablaba de la conferencia, pues mi última pregunta es precisamente esa. ¿Qué importancia va a tener esta conferencia para el análisis regional de cómo estamos y hacia dónde vamos? Bueno, sí, como siempre pasan estas conferencias importantes, los que la organizan y los que lo organizamos, porque yo soy parte también de Claxo en cierto modo, ¿no? Sí, claro. Uno siempre pronostica lo mejor, lo más importante, ¿no? Y en ese sentido es una conferencia que está planteada ambiciosamente, ¿no? Ambiciosamente, tanto en la calidad de los invitados internacionales y locales, ¿no? La solidez, la madurez del conocimiento acumulado que se va a poner a operar en conjunto, tanto por ese lado, como por los objetivos de enfrentar esta crisis con una mirada aguda, crítica, creativa, porque yo tengo unos cuantos años y años que estoy en Claxo y en Alas, y en fin, en los ambientes universitarios, y siempre que hay congresos, yo recuerdo siempre, decimos América Latina en crisis. Forma parte siempre de una de las frases, frase principal, frase secundaria, siempre está ahí, porque es verdad, siempre hay una crisis en América Latina, en un país, en el otro, en una región, en otra, en unas clases sociales, en otra, pero ha habido en estos años ciclos de mejorías y de empeoramientos, claramente, ¿no? Claramente. Entonces, digamos que estamos en una crisis, yo creo, de oportunidad, porque se ha sumado a la crisis relativamente crónica de América Latina, la crisis acumulada por el giro a la derecha, que aumentó las desigualdades, por políticas adoptadas por los gobiernos, ¿no? A la crisis de la pandemia, que esa no es de derecha ni de izquierda, pero sí es de derecha y de izquierda de cómo se trató la pandemia. Sí es de derecha y de izquierda cómo se gestionó, no necesariamente en términos sanitarios, también, sino en términos de cuánto dinero se gastó en paralelo para solventar la crisis de los desocupados, porque la pandemia produjo desocupados. ¿Iban al seguro de paro? Sí había, en Uruguay había mucho seguro de paro porque había leyes, pero en otros países no hay eso, casi no hay, muy poco. Entonces los gobiernos deberían de destinar dinero a apoyar por un año, por 2, por 6 meses a los desocupados, por ejemplo. Entonces ahí sí hay políticas de derecha y de izquierda para gestionar la crisis. Entonces, esta crisis de pandemia se agudizó por eso, porque fue gestionada en gran medida por gobiernos de derecha. En Brasil, ni que hablar, un terror las políticas que aplicó Bolsonaro. Entonces, de alguna forma, esta conferencia de Claxo también es una convocatoria, un llamado, un compromiso a trabajar para rearticular las políticas públicas en vistas a disminuir los efectos de la crisis en lo inmediato, pero más, o tanto más importante de eso, que es fundamental atender en lo inmediato eso, redefinir las grandes líneas del desarrollo económico, las grandes líneas del crecimiento económico de los países. Y ahí también se abren escenarios complejos porque, como sabemos, en casi todos los países de América Latina hoy en día hay una gran tensión entre una pulsión extractivista y exportadora de materias primas, minerales y agrícolas, etcétera, y una tendencia más de desarrollo hacia adentro, integrado, más ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Más protección del medio ambiente. Entonces esa tensión es muy fuerte, no es discursiva solamente,
Basta ver lo que hace el gobierno de Bolivia, el gobierno de Chile, ahora el nuevo, y el anterior y el nuevo, y así sucesivamente, lo que hicieron los gobiernos brasileños de Lula. Y siempre apostaron mucho a redistribuir ingresos generados por la agroexportación y la exportación minera. Unos países más minería, más petróleo, otros más agricultura, pero siempre con un gran desarrollo de esa. Entonces, también hay un gran desafío, cómo articular esas políticas públicas, por un lado, en sí mismo técnicamente, pero por otro lado, cómo articular las luchas sociales alrededor de ellas. Porque hay países donde esas luchas son muy duras, sabemos, ¿no? Donde hay movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos feministas, que son muy fuertes contra tal o cual política pública. Entonces, eso no se arregla con discursos solamente. Entonces, el desafío de la conferencia de Claxo es también ahondar la reflexión sobre el terreno real, de políticas viables, de discursos que no sean solamente utópicos, ¿no? Más allá de que un shock de utopía siempre tenemos que tener, siempre tiene que haber una inyección utópica, si no, las ciencias sociales pierden su función. Pero además de utópicas, tienen que ser capaces de transformar la realidad. Esta frase es muy antigua, ¿no? Viene de la época de Marx. De Marx, conocer la realidad para cambiarla. O sea que no inventamos mucho con eso, pero sí creo que tenemos que ser una bandera muy vigente, transformar la realidad. Y por lo tanto que nuestros análisis y nuestras propuestas tengan algo que ver con lo que es posible hacer en un momento dado en tal país y en tal otro. Es posible hacer en un momento dado, porque no sirve decir lo que habría que hacer solamente si no hay quien lo pueda hacer, si no hay fuerzas sociales para llevarlo adelante, etcétera. Más o menos eso. Doctor, pues muy importante esta labor que van a hacer. Ojalá sea exitosa, sobre todo por la necesidad que tiene la región, los países y esta parte de aterrizar, pues sí, todas estas ideas, todo esto en algo que solucione tanta conflictividad. Doctor, le agradezco mucho todas estas reflexiones han sido muy esperanzadoras también para mí y yo espero que sea muy exitosa la conferencia.